Bien, encantado de verte. Bueno, primero, Euclides, todavía, digamos, está abierta la posibilidad de que vos negocies con quien sea el candidato de la Concertación y haya un solo frente en la oposición en las elecciones, o sí vamos a tener como mínimo 3 frentes: los Colorado, la Concertación y Euclides. Todas las posibilidades enunciadas se van a ir disipando o aclarando con el correr del tiempo. Van a haber novedades de aquí al 30 de agosto, del 30 de agosto al 18 de diciembre y del 18 de diciembre al 30 de abril. Las combinaciones políticas pueden ir dándose por el camino, porque el propósito, por lo menos los que me acompañan y yo, estamos en ganar las elecciones, y más que ganar las elecciones, hacemos un esfuerzo fraterno en buscar las urgencias ciudadanas para poder gobernar como hoy día la coyuntura nos recomienda. Por eso estamos recorriendo todo el país, no tanto para exponer nuestro programa, que lo tenemos, sino sobre todo para saber qué es lo que la gente quiere. No es lo mismo lo que yo escuché en Lima que lo que escuché en San Ignacio. No es lo mismo Capibara que ayer en San Juan Nepomuceno. Increíble. Ellos ya no se entretienen en las especulaciones políticas que hacemos en Asunción y alrededores, sino que están pidiendo a quienes queremos representarlos el compromiso de satisfacer sus expectativas. Están hartos de los políticos. Tenemos que tomar nota del agotamiento del estilo tradicional. Entonces, yo capto muy bien eso. Y por eso les digo, no vengan detrás mío, vengan conmigo. Y les digo inclusive que voy a dejar de lado la impostura tradicional de su excelencia, excelentísimo señor presidente, compañero presidente. ¿Por qué? Porque en la nueva república que nosotros propiciamos y auspiciamos, queremos un gobierno unitario, un gobierno tricolor que busque con la fraternidad y el rigor, con la modestia del gobernante, porque increíble cómo la soberbia de repente aleja al gobernante del ciudadano, y con la alegría. No puede ser que el rango o la investidura del cargo te ponga siempre cara de enojado o cara de estreñido. No, hay que hacerlo con humor, recuperar el honor de la gestión pública, el honor de sentirse paraguayo, porque más de uno se siente así como avergonzado porque somos una especie de república que en las estadísticas figuramos entre los más corruptos o entre los más incompetentes, y eso no es verdad. No es verdad, porque hay una ciudadanía que es honesta, que es competente, y a quienes yo les convoco a que integren el gobierno de unidad nacional de la nueva república que nosotros propiciamos. Increíble es la temperatura social en el interior. A mí aparentemente no era que me atraía tanto, pero ahora estoy casi entusiasmado, por no decir totalmente fanatizado, con ese contacto. Ahí te das cuenta de lo que la gente quiere. Vos hablas mucho, Euclides, siempre de el tema seguridad en general. Sí. Estuviste como ministro del Interior. ¿Qué falla? En primer lugar, falla... Bueno, mi paso por el Ministerio del Interior fue prácticamente neutralizada mi gestión por la pandemia. Me dediqué a encerrar a la gente y no a aplicar una política de seguridad. Por ejemplo, los índices de delincuencia disminuyeron, pero no por la gestión de seguridad, sino porque también los delincuentes se enfermaron o tenían miedo. Entonces, ¿qué es lo que falla? Primero, no tenemos un servicio de inteligencia lo suficientemente actualizado por falta de presupuesto y porque no hay una selección de personal competente. El cerebro de la seguridad del Estado es el servicio de inteligencia. Segundo, no tenemos la tecnología competente como para ejecutar lo que te recomienda el sistema de inteligencia. Tercero, tenemos una policía no suficiente, porque necesitamos
por lo menos 50.000 policías para poder cubrir los cuadrantes de la famosa política de proximidad ciudadana. Y es más, tenemos una policía que arrastra unos hábitos que deben ser desinfectados. Yo quise desinfectar, pero no me dio tiempo la pandemia. Sobre todo cuando a mí me consta por los alumnos que tengo hace 30 años en la policía, que hay gente competente, pero hay un sistema y una ley que no les permite funcionar como tendrían que funcionar. Evidentemente aquí lo que falta es una nueva ley, una nueva formación curricular y por sobre todas las cosas una mayor conexión internacional. Este asunto de Ameripol y Europol prácticamente hoy es un nuevo escenario en la cuestión internacional. ¿Y por qué insisto en la cuestión internacional de la Policía Nacional, del Servicio de Inteligencia y de Senat? Porque el crimen se organiza internacionalmente con un avance tecnológico impresionante. Y si nosotros no clausuramos esa infección del crimen organizado, nosotros no solamente vamos a tener un Estado vulnerable, sino una vez que estemos vulnerados, vamos a estar dominados por ellos. Primero eso, porque si no, no vas a poder desarrollar después nada. Nada, ni política económica, ni política social, ni educativa, ni cultural, porque vas a estar dominado por el crimen organizado, que no es solamente el narcotráfico, no es solamente el lavado de dinero, es mucho más peligroso finalmente el armatráfico, mucho más peligroso es el terrorismo en reposo que opera en la triple frontera y también la trata de personas que manejan mucho más dinero de lo que uno se imagina y termina descomponiendo nuestra sociedad. Vale decir que esta cuestión de seguridad es transversal, pero eso tiene que estar acompañado por una política económica, porque ¿qué es lo que fomenta al crimen organizado? El desempleo, la informalidad, la migración desordenada del campo a la ciudad. Por eso nosotros insistimos en que el ciudadano en el campo se quede modernizando la agricultura familiar a través de tecnología, a través de una... Yo no quiero hablar de reforma agraria porque eso ya no está... Está desfasado prácticamente. Está desfasado, sino que de la reorganización territorial, o sea, catastro, títulos de propiedad en serio, recuperación de verdad de las tierras mal habidas, porque acá se las denuncia, pero no se las recupera. Y por otra parte, un régimen crediticio. Basta de subsidio, eso humilla al que lo da y al que lo recibe. Y por sobre todas las cosas, hacer que el joven no migre. ¿Cómo no va a migrar? Industrias, en los lugares, descentralización del gobierno. Yo le digo a los gobernadores, ustedes no me van a venir como presidente de la República a pedirme plata cada mes, no. Ustedes van a venir conmigo, vamos a planificar tu plan y yo me voy a ir regularmente con el ministro de Hacienda y el ministro del área, compañero, vaya viejo de asunto. Y con el diputado regional y el del senador también. Esa es la descentralización del gobierno, porque hoy la descentralización es la descentralización del delito. Entonces, esa es la nueva república que nosotros auspiciamos. Y ahí vamos a tener que mezclar a todo el mundo. Mezclar en el buen sentido. Tenemos que tener colorados, liberales, encuentristas, individualidades relevantes, pero comprometidas con una cuestión. Y es fundamental honestidad, Luis. Es que toca la mano en la lata, out. No hay lugar para ellos. El resto es cuento. Por eso la gente no nos cree más a los políticos, porque hablamos de honestidad y lo primero que hacemos al entrar es tener nuestros recaudadores. Eso tiene que terminar, si no la gente no nos va a creer. ¿Cómo te definís ideológicamente, doctor? Socialdemócrata convencido. Sí. Yo nunca dejé de ser un socialdemócrata. Por eso hablo de un pacto nacional, porque el socialdemócrata es un hombre que apuesta por la producción. Yo creo en el Paraguay productivo. Vos trabajador, vos empresario, vamos a ponernos de acuerdo en un proyecto de resurrección económica, porque estamos viniendo de una guerra. Y aquí la tecnología no se la afilía, la tecnología se la contrata. Se la contrata al servicio de un proyecto económico, al servicio de un proyecto social. No descuidemos la identidad cultural. Tenemos que apostar por la cultura, Luis, porque si nosotros no tenemos una identidad cultural, no vamos a poder presentarnos en sociedad internacional con la debida firmeza como tenemos que hacerlo. ¿Cómo vamos a renegociar Itaipú y Yacyretá si no tenemos identidad nacional? Bueno, justamente te iba a preguntar eso. Fuiste canciller también. Sí. Supiste lo difícil que es la conversación, entre comillas, con Brasil. Si te convertís en presidente, ¿qué vas a hacer con Itaipú?
En primer lugar, voy a conectarme directamente con el presidente brasileño y voy a negociar con él. Me voy a ir acompañado no solamente por el director de Itaipú, sino con exponentes que conocen del tema y, ojo, con parlamentarios, porque la gente se olvida que los acuerdos tienen que ser ratificados por los respectivos congresos. Hay que hacer lobby en ambos congresos. Senador Cabral, por favor, hable usted con su colega del Brasil para poder ratificar esto que vamos a acordar con el presidente. Personalmente, y obvio con los medios de comunicación, ¿qué es lo que vamos a ocultar en una renegociación del Tratado de Itaipú que queremos convertir en una plataforma de desarrollo regional? No hay nada que ocultar. Es más, tenemos que pactar y convenir que lo recaudado, entre comillas, por usar un lenguaje, tenga un destino como hacen los panameños. ¿Qué es lo que más necesita el país? Vamos a destinar eso. Basta que nosotros convirtamos los royalties de Itaipú en el salario extra de intendentes y gobernadores. No, Luis. Nosotros tenemos que hacerle un destino mucho más social y estrictamente vigilado. La gente tiene que saber dónde va el dinero que a él también le corresponde como ciudadano. Presidente del Brasil, por favor, vamos a sentarnos a negociar. Donde usted quiera. Lo hacemos en Foro, lo hacemos en Brasilia, en Asunción, pero de manera pública. ¿Y hoy no te parece que esa negociación se está haciendo sin toda esa información que vos decís que tenemos que tener? Probablemente sí, Luis, y lo que es peor, probablemente ni se tenga la información. Y yo me di perfectamente cuenta cómo se comporta Itamaraty. Itamaraty juega acá, Plan Alto juega de otra forma. Señora, vamos a arreglar las reglas de juego, vamos a sentarnos a negociar. Yo entiendo perfecto. Una de las cosas que me di cuenta, que detrás de la buena educación, detrás de la finura, hay un proyecto político que al Brasil, con mi servicio de inteligencia, con mi servicio de información, voy a tener que decirle, ¿sabes qué? Tu proyecto es este es el mío. ¿Podemos hacer una combinación? Por eso mi servicio de inteligencia también tiene que trabajar con la ABIN, con la Agencia Brasilera de Inteligencia, que operan acá muy eficientemente. Yo tengo que tener suficiente dinero para que mis agentes también estén en San Pablo, también estén en Brasilia, pero no como una especie de espía escondido, con perramo y anteojo oscuro. No, para traerme información calificada. Como hace cualquiera, como hace el nuncio, como hace el embajador americano, tienen información previa. Un periodista inteligente, Luis, tiene información previa. Solamente el periodista mediocre actúa conforme a lo que sale en las noticias. Euclides, ¿qué opinas sobre las acusaciones que te hacen algunos integrantes de la concertación, que no firmaste, por cierto, que dicen que sos una especie del caballo de Troya, que sos el famoso satélite de los colorados? ¿Te parece que ese es un análisis serio? Pregunto. Es miopía política, es resentimiento social. ¿Por qué les preocupa tanto que yo esté con ellos, estoy fuera de ellos? Por lo visto me da el cuero, por lo visto me tienen miedo. Finalmente, ¿quién es el verdadero escrutador de tu comportamiento? El ciudadano. El 30 de abril van a saber si yo soy satélite o no. Y ya le dije a más de uno, el satélite no tiene luz propia. Yo tengo buena linterna. Yacyretá, porque todo el mundo habla de Itaipú. Sí, correcto. Yacyretá es un lugar en donde se llegó a un acuerdo Macri-Cartes que nunca aprobó el Congreso argentino, por lo tanto la deuda sigue siendo la misma. No resolvimos nada en Yacyretá. Te diré que hasta es más preocupante Yacyretá que Itaipú. Porque sobre Itaipú hay muchas opiniones, algunas responsables, otras tendenciosas y otras exclusivamente vanidosas. Pero sobre Yacyretá hay poco o nada. Lo primero que tenemos que hacer, le estoy pidiendo al presidente Nicanor Duarte Frutos, que conoce muy bien del tema, que me suministre la mayor cantidad de información posible, porque los argentinos sí se guardan muy bien algunas cosas y tenemos que explorar eso. Y primero, nos deben mucha plata. En segundo lugar, hay un par de proyectos que deben ejecutarse y deben ejecutarse paralelamente a otras cuestiones relativas al gas, relativas al ferrocarril. O sea, hay todo un combo. ¿Cómo vamos a construir Corpus como nueva plataforma hidroeléctrica si no negociamos entre los tres y particularmente con la Argentina? Y para eso hay que hacer lo mismo. No sé quién va a ser el próximo presidente argentino, pero va a coincidir con el 23. Y haré lo mismo, me iré lo mismo con la gente. Hasta hoy nosotros no tenemos completado los consejeros de Yacyretá del otro lado. O sea,
ahí sí que es mucho más complejo. Ahí es casi comenzar de cero. Para cerrar, ¿cómo financias tu campaña? Muy buena pregunta porque alguien por ahí, con una alta dosis de resentimiento disimulado, dijo que el que financia su campaña con presencia de asesores extranjeros están siendo convertidos en esclavos del dinero. Yo nací libre, soy libre y seguiré siendo libre. Primero. Segundo, nosotros nuestra campaña lo financiamos con un proyecto preestablecido de financiación pública. Es más, ¿por qué es importante esta pregunta, Luis? Porque si nosotros no demostramos la pulcritud del manejo de la campaña electoral, ¿cómo lo vamos a hacer desde el gobierno? Vamos a buscar una calificación internacional impecable. Por algo yo escribí el prólogo del doctor Russell sobre la financiación de los partidos políticos, porque me interesa el tema, me interesa el caso. Nosotros vamos a tener la presentación contable absolutamente clara. Yo tengo amigos, tengo simpatizantes, tengo fanáticos, todo va a estar pulcramente anotado. Acá no va a haber dinero extraño. Eso podés anotar y esto se puede grabar. Doctor Euclides Acevedo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La pizza no me la llevo porque yo no quiero saldos y retazos. La quiero entera.